Mire, hermano, las religiones han inventado que la tradición, y han elevado la tradición al nivel de la escritura, pero esto es solamente el pretexto para poder encajar sus enseñanzas que no tienen fundamento bíblico. Tienen que agarrarse de algo, y algunos dicen la tradición. Preguntado, ¿Dios ya no habla en la actualidad? Sí, habla, por supuesto. Me habla por medio de la escritura, hermano. ¿Y qué pasa si Dios en privado me revela algo? ¿Qué pasa si Dios en privado me revela algo? Si a usted le pasa algo así, hermano, hermana, lo que tiene que hacer es evaluarlo con este lente. Esa revelación concuerda con la escritura. Esa revelación contradice a la escritura. Si contradice a la escritura, deséchela, hermano, deséchela. Porque usted no va a tener como revelación de Cristo algo que contradice la palabra de Cristo. Y si es acorde a la escritura, ¿para qué la quiere si ya la tiene aquí? Buenos días, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder volvernos a reunir hoy en la casa del Señor para poder compartir de su santa palabra. Gloria sea a Él, hermanos. La semana pasada estuvimos estudiando, hermanos, cuáles son las características de una iglesia verdadera, de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo, hermanos, que no es la antigüedad, no es por lo añeja que sea es la organización religiosa, no es por los ritos religiosos que ésta practique desde hace siglos, no es tampoco por el número de miembros que tenga, no es porque cuente con edificios enormes en todo el mundo, no es por nada de eso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, vimos la semana pasada que fue claro y Él dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vimos la semana pasada, hermanos, que la respuesta de Jesús a quienes profesaban fe en Él delineó un programa, hermanos, que lleva a la libertad espiritual, un programa en cuatro partes, en 4 escalones. Número 1, creer en Él. Vimos, hermanos, que el creer en Él va ligado, hermanos, a un sometimiento a su señorío. No solo es un creer intelectual, sino que aquel que es creyente genuino se someterá al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, permanecer en su palabra. Hermanos, aquel creyente genuino, aquel que verdaderamente es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, permanecerá en la palabra de Él. Y vimos también, hermanos, que como el Señor dijo en Juan capítulo 15 y versículo 7, si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Entonces también la característica del creyente genuino es que permanecerá en la palabra de Cristo y la palabra de Cristo permanecerá en él. Amén. Pues la mañana de hoy vamos a ver el punto número 3 y el punto número 4, que dice que el verdadero creyente, el verdadero discípulo, conocerá la verdad. Y la verdad, número 4, le hará libre. Gloria sea al Señor. Recordemos nuestro versículo que estamos estudiando, Juan capítulo 8 y versículo 31 y 32. Ubiquémonos ahí, por favor, hermanos, después de este breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Vuelvo a leer. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Entonces, hermanos, vamos a volver a recapitular. Discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermanos? La palabra discípulo es la traducción del plural del nombre matetes, en griego, matetes. La palabra se refiere principalmente al aprendiz que se adhiere a la enseñanza de un líder espiritual. Amén. Mateo capítulo 11 y versículo 29, el Señor dijo: aprended de mí. Aprended de mí. En el Nuevo Testamento, hermanos, se mencionan a los discípulos de Juan el Bautista. Se mencionan a los discípulos de los fariseos. Incluso en el Nuevo Testamento se mencionan a los discípulos de Moisés. Pablo el apóstol tenía discípulos. Y además de los 12, habían más discípulos de Jesús. Todos los cristianos son discípulos. Amén. La palabra discípulo se usa como sinónimo de creyentes. Todos los cristianos tienen que ser discípulos. O sea, hermanos, tienen que haber comprendido, tienen que haber entendido, hermanos, y tienen que creer en su corazón la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Escritura. Tienen que haber comprendido, entendido y creer en lo que se les enseñó de la palabra de Dios. Si no lo entiende, si no lo comprende, si no lo cree, no puede ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De ahí el mandato, hermanos, en Mateo capítulo 28 y versículo 19. Id por todas las naciones y haced discípulos a las naciones. Haced discípulos. El mandato es ir, número 1. 2, hacer discípulos. Entonces, ese es el mandato para la iglesia, hermanos. Hacer discípulos. Amén. Después de haber hecho discípulos, después de haber ido y de haber hecho discípulos, de que estas personas con las que hemos compartido la palabra de Cristo han comprendido la verdad del Evangelio, lo creen y le reciben, hasta ahí se les bautiza. Amén. Pero hay algunas religiones, hermanos, donde bautizan a las personas siendo bebés, cuando no tienen uso de razón. Amén. ¿De qué cómo vamos a hacer de un bebé nuestro discípulo, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer de un bebé nuestro discípulo? Entonces, esa práctica de bautizar bebés no es bíblica, hermanos. Ojo que yo estoy diciendo bautizar bebés. Amén. Porque un niño y un bebé son dos, sociológicamente hablando y psicológicamente hablando, son dos cosas diferentes. Un niño ya de 8, 9, 10, 11, 12 años tiene uso de razón y puede volverse un discípulo, puede comprender y puede creer y puede ser bautizado a partir de que tiene uso de razón. Pero un bebé no. Entonces, hermanos, un discípulo es alguien que cree, comprende y ha recibido, en este caso, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Escritura. Eso es un discípulo. No obstante, hermanos, vimos que todos los creyentes deben ser discípulos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que se dicen creyentes deben haber comprendido, deben haber entendido bien y deben haber recibido, aceptado como válida la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. No obstante, no todos los discípulos son cristianos. Amén. Mire, todos los cristianos deben de ser discípulos, pero no todos los discípulos son cristianos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay gente que comprende el Evangelio, hay gente que simpatiza con el Evangelio, amén, pero que se niegan
a someterse al señorío de Cristo. Ellos saben que es verdad el Evangelio, saben que necesitan de Cristo, y saben que Cristo es el único camino, que Él es la verdad, Él es la vida. Lo saben, lo comprenden, lo reconocen, pero se niegan a recibirlo como Señor. La semana pasada estuvimos viendo, hermanos, la connotación que tiene el señorío de Cristo y lo que esto significa. Hacer de Cristo nuestro Señor es hacer de Cristo nuestro dueño. Pero eso es lo que la mayoría no quiere, hermanos. Juan capítulo 6 y versículo 66. Acompáñame, por favor. Estuvimos viendo la semana pasada, hermanos, que hay discípulos que siguen al Señor, pero la verdad es que no han creído en Él como debería de ser y se niegan a recibir el señorío de Cristo en sus vidas. Juan 6, versículo 66. Podemos ver aquí que dice: después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué es esto, hermanos? ¿Por qué muchos de los discípulos del Señor se volvieron atrás y ya no andaban con Él? Vemos en el capítulo 6 de Juan que la gente, como veía señales, dice que en el versículo 2, dice que la gran multitud le seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Creían en Él por lo que estaban viendo, hermanos. Amén. Y esta gente quería hacerle rey. Por eso el Señor Jesús se alejó de ellos, hermanos. Porque querían hacerle rey. Entonces, eso ya no le gustó al Señor. ¿Y sabe por qué, hermano, hermana? ¿Por qué? Porque tanto la multitud que seguía al Señor, como estos discípulos que después se retiran y ya no están con Él, esperaban a un Mesías, a un caudillo que viniera a liberar a Israel de la opresión romana. Eso era lo que querían. Pero cuando nuestro Señor Jesús les comienza a decir que la obra que el Padre le ha enviado es que creáis en el que Él ha enviado. Cuando el Señor les comienza a decir que la voluntad del Padre que le ha enviado es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que será resucitado en el día postrero. Cuando el Señor les dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él viene a mí. La gente escuchando eso, cuando ellos esperaban a un caudillo, a un libertador, amén, a un líder militar, y la gente escuchando la salvación que este hombre ofrece es por creer en Él. ¿Qué será eso de creer en Él? Y más aún, el Señor les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué les está diciendo el Señor, hermanos? Ahí no está el Señor instituyendo la cena, la Santa Cena. El Señor está dando un ejemplo. Él dice: cuando nosotros comemos un alimento, ese alimento se vuelve uno con nosotros porque entra en nuestro cuerpo y los nutrientes de ese alimento son absorbidos, hermanos, por el aparato digestivo, y todo lo que es bueno, hermanos, pasa ya en la sangre y nutre nuestro cuerpo y nos mantiene vivos. Eso es lo que el Señor dijo: si no se vuelven uno conmigo, no tienen vida eterna, lo cual significa creer en Él. Amén. Lo cual significa creer en Él. Entonces la gente, hermanos, siente este choque. El caudillo que esperábamos nos está hablando de creer.
de vida eterna. El caudillo libertador que estábamos esperando, hablándonos de resurrección en el día postrero. No, nosotros queremos las cosas ahorita. Nosotros queremos, si es cierto que Él es el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado, nosotros queremos que nos libere. Por eso es que la mayoría se desmoralizó, incluso aquellos que habían sido sus discípulos. Y más aún, hermanos, el golpe final que llevó esta gente está en el versículo 63, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda la enseñanza que dio sobre comer su carne y beber su sangre es espiritual. Amén. Significa creer en Él, como lo dice el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Muchos se confunden y creen que el Señor aquí estaba enseñando a que el que todos los días consuma la hostia se está salvando por ese día. Hay quienes van todos los días a hacer ese ritual porque creen que ahí se están salvando, o todos los domingos, ¿verdad? Ahí ya están teniendo vida eterna una semana más. No, hermanos, el Señor está diciendo que el que cree en Él tiene vida eterna. Lo dijo 2 veces. En el versículo 40 dice que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, comer su sangre y beber comer su carne y beber su sangre tienen como efecto vida eterna. Y creer en Él tiene como efecto vida eterna. Y 2 cosas que tienen o que producen el mismo efecto es lo mismo, hermanos. O sea que el Señor estaba hablando ahí de creer en Él. Al ver esto, muchos de los discípulos que anduvieron con Él, porque esperaban a un caudillo, a un libertador, a un guerrero, y vieron que el discurso del Señor no concordaba con lo que ellos estaban esperando, lo abandonaron. Amén. No todos los discípulos son cristianos genuinos. Amén. Vimos la semana pasada también en 1 de Juan 2:19, donde dice que los que no son de nosotros salieron de nosotros. Y salieron para que quedara claro, manifiesto, que no eran de nosotros. Siempre el que no es un discípulo genuino, amén, aunque simpatice con la enseñanza del Evangelio, no va a permanecer ahí, hermanos. Porque les es imposible, aunque crean, aunque entiendan, pero les es imposible recibir el señorío de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Los verdaderos discípulos, hermanos, de los verdaderos discípulos es que se compone la iglesia genuina. De los verdaderos discípulos. Característica principal: permanecen en la palabra de Cristo y la palabra de Cristo permanece en ellos. Esos son los verdaderos discípulos. Y que nuestra lucha sea, hermanos, siempre por ser discípulos genuinos del Señor. Los verdaderos discípulos están orientados por la palabra de Dios, hermanos. Los verdaderos discípulos reconocemos que la palabra de Dios tiene el poder para edificarnos, hermanos, para darnos herencia entre todos los santificados, como lo dice Hechos capítulo 20 y versículo 32. Los verdaderos discípulos entendemos, hermanos, la importancia de ser hacedores y no solamente oidores, hermanos, de la palabra. Los verdaderos discípulos tenemos que entrar en acción, hermanos. Tenemos los verdaderos discípulos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores, no solo creyentes intelectuales de aquellos que jamás mueven un dedo para absolutamente nada. No, hermanos, hermanas, los discípulos genuinos entramos en acción. Amén.
Aquel que nunca entra en acción, que nunca hace nada en la obra de Cristo, que desprecia los ministerios, hermanos, que se le dan, que desprecia los privilegios, que no quiere congregarse, aquel que no quiere leer la Escritura y no quiere orar, es uno de esos discípulos falsos, que en un momento o en otro serán como aquellos de Juan 6:66, que abandonarán y ya no andarán con el Señor. Porque primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 19, así lo dice: salen de entre nosotros para que sea manifiesto que nunca fueron de nosotros. Amén. Los verdaderos discípulos entendemos la importancia, hermanos, de ser hacedores de la palabra. Los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos, como niños recién nacidos, hermanos, que desean la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Así debemos de ser, hermanos. Como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido, hermanos? Recuerdo a mis hijos cuando estaban pequeñitos, cuando eran bebés, y los oía llorar, hermanos, con aquel llanto insistente. Pero cuando veían a mi esposa que traía el biberón y que venía agitándolo para que se enfriara, aunque eran bebés, yo miraba inmediatamente cómo sus caritas cambiaban, cómo sonreían y cómo el llanto inmediatamente se terminaba cuando el hambre era mitigada, hermanos. De esa manera es que el creyente genuino debe desear, hermanos, como leche espiritual no adulterada, hermanos, la palabra del Señor, porque por ella creceremos para salvación. Amén. Así lo dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:2. Entonces el creyente genuino desea la palabra de Dios, desea escudriñarla, así como un bebé desea su leche, hermanos. El creyente genuino posee el mismo deseo del salmista cuando escribió: oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. En el versículo 69. Tu ley es mi delicia. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Así se expresaba el salmista, hermanos. Y el verdadero discípulo tiene que poseer un deseo como ese, hermanos. Si no tiene esas características, si no reconoce, hermanos, que la palabra, como el Señor dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Para saber si es verdadero discípulo, reconoce que la palabra tiene poder para edificarlos y santificarlos. Entiende la importancia de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. El verdadero discípulo desea, como niño recién nacido, esa leche espiritual no adulterada. Bienvenidos, hermanos. Pero aquella persona que dice ser discípulo de Cristo, que dice ser creyente, pero jamás reconoce que la palabra de Cristo tiene poder para edificar, jamás deja de ser un simple oidor de la palabra. Aquella persona que jamás desea, como niño recién nacido, la leche espiritual de la palabra del Señor. Aquel que jamás se deleita en la Escritura, o sea, que jamás abre la Biblia, él está engañado. Está engañado porque no es creyente, no es un verdadero discípulo, no es salvo. Ojo con esto, que no le estoy diciendo que se salva por leer la Escritura, por entrar en acción. No se salva por reconocer, no se salva por obras. Hace todo esto porque ya es salvo. El que verdaderamente ya es salvo por gracia, por medio de la sola fe, reconocerá que la Escritura tiene poder para edificarle.
y para santificarle. Reconocerá y entenderá la importancia que tiene ser hacedores de la Escritura, no solamente oidores. Poseerá el deseo del salmista de deleitarse en la ley de Jehová, porque ya es salvo. Amén. No se salvará por esto, sino hará esto porque ya es salvo. Gloria sea al Señor. Conocer la verdad, hermanos. La Escritura dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué trae esto como consecuencia? ¿Cuál es el efecto de permanecer en la palabra de Cristo? Ser sus discípulos. ¿Y cuál es el efecto que trae ser discípulo de Cristo? Conocer la verdad. Conocer la verdad, hermanos. Y conoceréis la verdad. Gloria sea al Señor. La bendición inevitable, hermanos, de creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra es conocer la verdad. Es una bendición inevitable, hermanos, de obedecer la palabra de Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Él es el camino y la verdad y la vida. Cristo es la verdad, hermanos. Cristo es la vida. Juan 14:6. La verdad está en Jesús. Efesios 4:21. Hermanos, tal conocimiento es revolucionario en este mundo posmoderno, hermanos, donde se ha dejado abandonada la esperanza de descubrir una verdad absoluta. Secularmente en las universidades a uno le enseñan, hermanos, no hay verdades absolutas. Todo es relativo. Eso es lo que le enseñan a uno, hermanos. Pero la Escritura dice que los verdaderos discípulos creemos, hermanos, en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria sea al Señor, hermanos. Fíjese que la humanidad en la actualidad, así como Pilato, hermanos, que se hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato se preguntó eso, ¿qué es la verdad? Hoy en día, hermanos, los escépticos modernos se quedan solo con esa ignorancia, hermanos, de preguntarse, ¿qué es la verdad? No existe la verdad absoluta. Nunca llegaremos a la verdad absoluta. Todo es relativo. Y se quedan así, hermanos. Se quedan en una desesperación, hermanos, que es el fruto de una búsqueda inútil de la verdad sin Dios. Gloria sea al Señor. La búsqueda de la verdad sin Dios es inútil. La verdad no viene solo de conocer la revelación de las Escrituras, hermanos, en cuanto a Cristo. Viene también de la instrucción del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente, inclusive ateos, que se han dedicado a la lectura de la Biblia. Tenía un catedrático en la universidad que decía, he leído la Biblia ya 3 veces completa. Y la verdad es que no encuentro nada extraordinario en ese libro. No encuentro nada en ese libro que pueda cambiar mi vida. Solo veo fábulas, solo veo historias, es un buen documento histórico, dijo, para quien le guste, para quien se interese en la historia judía, pero hasta ahí. No veo nada más ahí. Pero eso sucede, hermanos, porque la Escritura, la verdad de la palabra de Dios, no solo significa reconocer, hermanos, lo que ahí está escrito sobre nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, en la Escritura, porque esa palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, hermanos, pero solo esa verdad de la palabra de Dios, solo la descubrirá aquel que tiene la instrucción del Espíritu Santo.
porque Él es el autor de esa escritura. Él es el que inspiró a estos santos hombres de Dios, a los apóstoles y a los profetas, para dejar plasmadas ahí las revelaciones que el Espíritu de Dios les dio. La Escritura, hermanos, al Espíritu Santo le llama el Espíritu de verdad. Juan 14, 17, Juan 15, 26, Juan 16, 13, Primera de Juan 5, 6, el Espíritu de verdad le llama. Amén. El apóstol Juan se refirió a la enseñanza del Espíritu a los creyentes en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 27, cuando escribió, escuche, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí el apóstol Juan está diciendo que aquel que es guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, tiene una unción, la unción que vosotros recibisteis, y esa unción permanece en vosotros, dice, y aquel que tiene esta unción porque ha recibido el Espíritu Santo en el momento de haber creído en Cristo, aquel que así ha sido, no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Amén. Hermanos, yo no puedo decir que no hay necesidad de maestros, de pastores, que no hay necesidad el Señor mismo instituyó maestros, instituyó pastores y maestros, hermanos, para que nos instruyan en la palabra de Dios. Pero la Biblia misma dice, hermanos, que aquel que está guiado por el Espíritu de Dios no necesitará mayor cosa que le sea enseñada sobre la salvación, sobre el plan de nuestro Señor Jesucristo para su vida. Si todos los días escudriña la palabra de Dios con aquella hambre, hermanos, ¿sí? Con aquella hambre de un niño recién nacido que desea la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada. Amén. Si hay muchos que dicen, es que mire, mire hermano, yo abro la Biblia pero no comprendo. Yo abro la Biblia pero no entiendo. La verdad, hermanos, es que la gente que así dice es porque no, disculpen, hermanos, pero es porque no abren la Escritura y no la escudriñan. Amén. Porque la palabra de Dios ella misma promete que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo prometió que aquel a quien Él enviaría nos haría recordar todas las cosas que Cristo enseñó. ¿Cómo? Con la Escritura, hermanos. Entonces, yo le invito a usted, hermano, hermana, a que abra la Escritura. Hace algunas semanas le decía, si Cash Luna dice que él tiene la verdad, si el apóstol Guillermo Maldonado dice que él tiene la verdad, si los mormones dicen que ellos tienen la verdad, si la religión católica romana dicen que ellos tienen la verdad y justifican esa verdad con la Escritura, entonces ¿cómo sabré cuál es la verdad? ¿Cómo sabré para dónde ir? Hay un libro de Louisa Yetter de Walker que se llama ¿Cuál camino? ¿Para dónde agarro? Le decía, hermano, en esa oportunidad, y se lo repito, usted sabrá que está en la verdad solo si usted misma agarra la Escritura, la abre, la escudriña y coteja las enseñanzas de estos líderes y de estas religiones con la Escritura. Pero aquel que nunca lo hace, sino que, yo tengo al magisterio de mi religión, ellos interpretan por mí. Eso no puede ser, hermanos. Eso no puede ser. Hermano, hermana, abra su Biblia y usted medite. Inclusive lo que yo les estoy diciendo hoy, medítelo, hermano. ¿Será cierto? ¿Será cierto eso que dice el hermano? ¿Será cierto que para pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo, la palabra de Cristo debe
permanecer en mí y yo debo permanecer en esa palabra. Eso será cierto. Yo le invito, hermanos, más bien yo le pido por favor que usted coteje todo lo que le estoy diciendo con la Escritura. Amén. Algunos ponen un ejemplo, hermanos, de esta manera. Y dicen que cuando uno viene a Cristo, uno recibe al Espíritu Santo en el momento de haber creído y el Espíritu Santo nos capacita, hermanos, para entender la Escritura. O sea, es como que nos dieran un cuchillo, un machete, un instrumento de trabajo, que ya lo tenemos. Amén. Pero si usted quiere a ese machete darle buen filo, con una lima, tenerlo bien pulidito y listo para presentar razón de su fe ante cualquiera que se lo demande, y usted lo quiere tener bien pulido y listo, entonces para eso es que uno estudia, hermanos, para eso están los maestros, para eso están los seminarios, para eso están las prédicas. Amén. Entonces lo que le quiero decir es que podemos comprender la Escritura, sí. Podemos comprenderla. El apóstol Pedro decía acerca de Pablo, que Pablo, según las verdades que le han sido reveladas en sus cartas, hay algunas cosas difíciles de entender. Es cierto, hermano, hay algunas cosas difíciles, pero ¿sabe qué? Difícil no es lo mismo que imposible. No es lo mismo que imposible. Amén. Si hay algo difícil, pero nosotros queremos entenderlo, ¿qué hacemos, hermanos? Los que verdaderamente queremos comprender y amamos la palabra de Cristo, ¿qué hacemos? Si hay algo difícil de entender, vamos a escudriñar, hermanos. Y si no entiendo, hermanos, voy a ir a un comentario, voy a ir a un diccionario. He visto a mi hijo Javier, hermanos, que él este año descubrió que ama la física fundamental y la matemática. Y este año le comenzaron a enseñar cosas en física y en matemática que él no entendía y me pedía ayuda y yo menos. Yo soy historiador de física y matemática, pero ¿qué hizo ese joven? Comenzó a buscar por todas las fuentes que pudo, a preguntarle a personas que saben, a buscar a personas que tienen conocimiento, hasta que va logrando entender aquello que ama, pero no comprendía. Y eso es precisamente, hermanos, lo que cada creyente debería de hacer si es que quiere permanecer en la palabra de Cristo. Y sabe una cosa, hermano, hermana, la palabra de Cristo no es difícil de entender para aquel que está guiado por el Espíritu Santo. Para aquel a quien el Espíritu de Dios le dirige, no es difícil de entenderla. Tampoco le digo, hermano, hermana, que uno puede hacer sus interpretaciones como uno quiera. No, usted lea la Escritura, pida la ayuda del Señor y también le invito a que usted se instruya en cuanto a la Escritura. Cómprese su comentario bíblico y si no hay recursos suficientes para comprárselo, hábleme, hermano, hermana, yo le mando en PDF por WhatsApp para que usted lo descargue a su computadora, a su celular. Tengo alrededor de 300 comentarios bíblicos de diferentes autores, libro por libro. Me han ayudado mucho. Cuando hay cosas que no entiendo y que he escudriñado y que los consultamos, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto? El Espíritu de Dios nos capacita para entender la Escritura. Amén. Pero si nosotros tenemos hambre de ella y queremos aprender más, hay muchísimos recursos, hermanos. Muchísimos recursos. Yo le podría recomendar, hermano, hermana, oiga las prédicas de J. Vernon McGee en su programa A Través de la Biblia. Es un hermano de muchísima bendición, hermanos. A pesar de que ya hace algunos años falleció. Oiga las enseñanzas del doctor John MacArthur. Oiga las enseñanzas del doctor Miguel Núñez. Amén.
Y hay tantos predicadores, hermanos. Oiga a Ernesto de León. Pero lo que quiero decirle, hermanos, es que las Escrituras son la revelación de la verdad divina. ¿Qué prometió el Señor para aquellos, hermanos, que quieren ser, que son verdaderamente los discípulos de Jesucristo? ¿Qué prometió? Que conoceríamos la verdad. Prometió que conoceríamos la verdad. Y la verdad, hermanos, está plasmada en las Escrituras. En ellas Jesucristo, hermanos, mostró la verdad. La verdad encarnada, hermanos, se revela y el Espíritu Santo enseña por medio de ella la verdad a los creyentes. Le vuelvo a repetir, no hay palabra de Cristo fuera de la Escritura, no la hay. Las otras, mire hermano, las religiones han inventado que la tradición, y han elevado la tradición al nivel de la Escritura, pero esto es solamente el pretexto para poder encajar sus enseñanzas que no tienen fundamento bíblico, tienen que agarrarse de algo, y algunos dicen la tradición. Pero no es solo esa religión, hay otras religiones, hermanos, ya dentro del ámbito pseudoevangélico, que dicen que no, que hay más revelación fuera de la Escritura, ya que no pueden justificar las prácticas que ellos tienen por medio de ella, tienen que inventar otras cosas, hermanos, que no son palabra de Cristo, aquello de las revelaciones privadas, aquello de los sueños, las visiones, y que quién sabe qué cosa, hermano. Siempre he dicho, y que las profecías, cuando me han preguntado, ¿y qué? ¿Dios ya no habla en la actualidad? Sí, habla, por supuesto. Me habla por medio de la Escritura. Pero que Dios ya no da revelación nueva. Eso sí, ya no, hermanos. Doctrina nueva para la iglesia ya no hay. Toda la que la iglesia necesita está aquí. Pero hermano, ¿y qué pasa si Dios en privado me revela algo? ¿Qué pasa si Dios en privado me revela algo? Si a usted le pasa algo así, hermano, hermana, lo que tiene que hacer es evaluarlo con este lente. Esa revelación concuerda con la Escritura. Esa revelación contradice a la Escritura. Si contradice a la Escritura, deséchela, hermano, deséchela. Porque usted no va a tener como revelación de Cristo algo que contradice la palabra de Cristo. Y si es acorde a la Escritura, ¿para qué la quiere si ya la tiene aquí? Amén. La Escritura es suficiente, hermanos. La Escritura es suficiente. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Escritura es inspirada por Dios, hermanos, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Escritura es suficiente, hermanos, hasta para que llegáramos a ser perfectos, enteramente preparados. ¿Eso qué está diciendo, hermanos? La Escritura es inspirada por Dios y útil. Y es suficiente porque con ella el ser humano puede llegar a estar enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El hombre de Dios puede estar enteramente preparado por medio de la Escritura en cuanto a doctrina y a revelación de Jesucristo se refiere. Amén. Si tengo la Escritura, no necesito sueños, no necesito profecía que me hable algo nuevo que no esté en la Escritura. Y si hay profecía que me dice lo que está en la Escritura, pues ¿para qué la quiero si ya tengo la Escritura? No necesito tradiciones. No necesito nada de eso porque tengo la Escritura. Por eso el Señor dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y la palabra de Cristo solo está aquí, no hay otro lugar. Solo el hombre, pero mira hermano, ¿será que solo cuando Pablo dice, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, será que cuando se refiere al hombre de Dios, significa solo al predicador? ¿Será esto así? No, hermanos, por supuesto que no. Todos los que somos instruidos con la palabra de Cristo podemos llegar a estar enteramente preparados. Gloria sea al Señor. Y si usted quisiera, hermano, ya que se le dio la herramienta de trabajo como el ejemplo que le puse, quisiera no solo tener la herramienta, sino darle buen filo, tenerla pulidita y todo, pues usted puede escudriñar más, hermano, hermana. No solo los predicadores debemos estar en el seminario o estar consultando comentarios bíblicos, otros documentos, leyendo otros autores, escuchando predicadores genuinos. No, todos, hermanos, todos. Porque en algún momento de nuestra vida, todos nos volvemos pastores, hermanos. Pastor quiere decir ser un maestro. Todos nos volvemos maestros de alguien. Amén. Las hermanas, como el apóstol Pablo lo dijo a Tito, las hermanas instruyan a mujeres jóvenes. Amén. Instruyan a niños. Pueden ser pastoras de otras mujeres y de niños, hermanas. Los jóvenes no digamos los varones. El hombre de Dios, al decir el hombre y la mujer de Dios deben estar enteramente preparados para toda buena obra, hermanos. Y no solo el predicador, sino todos los que seamos genuinos discípulos. ¿Por qué? Porque conoceremos la verdad. Tu palabra es verdad. Y la verdad, ¿qué efecto trae? Amén. La verdad nos hará libres. Gloria sea al Señor. Y la verdad os hará libres. Creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad trae libertad espiritual, hermanos. Trae libertad. Una libertad multifacética. Sí, que tiene distintas fases, hermanos. Muchas fases tiene esta libertad en Cristo. Y esta libertad multifacética que trae la palabra de Cristo, hermanos. Para el que conoce la verdad, esta libertad multifacética contiene, número 1, la libertad de las ataduras, de la falsedad de Satanás, hermanos. Porque hay mucha gente que no es libre, está atada por el demonio, hermanos. ¿Sabía usted? El apóstol Juan escribió 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay gente que está atada por el demonio, hermanos. El apóstol Juan dice que el mundo entero, con excepción de los creyentes, están atados por el maligno. Mire, basta que usted en su celular, sin usted querer ver nada malo, sin usted querer ver nada obsceno, basta que usted deslice y ahí le van a aparecer videos cortos ahora, esa es la moda. Y usted abre alguno de estos videos y lo que le va a aparecer aquí en Guatemala, para los hermanos que nos miran en otros países, le decimos patoja a una señorita, una adolescente, 13, 14, 15 años. Y vemos en estos videos cortos a una patoja semidesnuda, moviéndose como si fuera una culebra, hermanos, enseñando sus partes nobles para ser deseada por los hombres y que le pongan ahí en los comentarios que linda mi amor, que esto, que lo otro, que solo... ¿Y por qué hacen esto las señoritas? Para ganar pulgares arriba, para ganar comentarios, para ganar vistas. ¿Y de qué les sirve? ¿Para qué les sirve? Para alimentar un ego insaciable, hermanos, que jamás se va a satisfacer. Si no alcanza los tantos miles de me gustas, las señoritas se deprimen. ¿Y sabe qué es lo que se observa aquí?
Está bien, hermano, hermana, cuando hay personas que obtienen miles de vistas por algún talento que tengan. Eso es excelente. A mí me encanta ver cuando alguien ejecuta un instrumento musical, cuando alguien canta a voces, 2, 3 voces en una canción, en una melodía, me encanta. Cuando alguien practica un deporte con maestría, hermanos, es bonito verlo. Pero ver a gente que por no tener ningún talento, lo único que les queda es bailar como si se estuvieran convulsionando y mostrar las partes de su cuerpo, marcadas por una ropa tan ajustada. ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Hermana, porque como dice el apóstol aquí, el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vemos ahí el contraste del mundo. El mundo está bajo las ataduras del maligno, pero a nosotros nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? La roca sobre la cual está edificada la iglesia, su Hijo Jesucristo. Gloria sea al Señor. Él es el verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces vemos que la libertad multifacética que nos trae el conocer la palabra de Cristo, el conocer la verdad nos trae libertad. Y la primera parte de esa libertad es que quedamos libres de las ataduras del maligno, del demonio. Segunda, quedamos libres de la condenación, hermanos. El apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Libertad de la condenación, hermanos. Todo este mundo está condenado, está destinado al infierno eterno, hermanos. Pero el Señor nos ha dado libertad. Y eso nos lleva a la siguiente fase de la libertad que tenemos en Cristo. Tenemos libertad de los lazos del maligno. Tenemos libertad de la condenación. Tenemos ahora libertad de juicio. Somos libres del juicio, hermanos. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, ya la tiene, y no vendrá condenación, no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida, hermanos. Libertad de las ataduras del diablo, libertad de la condenación, libertad del juicio, hermanos, libertad de la ignorancia espiritual. Juan 8:21 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué le parece? También nos da libertad de muerte espiritual. El Señor dijo, Juan 8:51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Muerte espiritual. Después de la muerte física, hermanos, hay muerte espiritual, que significa la condenación. Pero el que cree en Cristo conoce la verdad, y esa verdad le hace libre de la muerte espiritual también, hermanos. Y lo más importante en este contexto que estamos hablando, tenemos libertad del pecado. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos ser siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, este mundo está esclavo del pecado. Amén.
El pecado se ha enseñoreado de ellos. El pecado los arrastra, hermanos. El pecado los tiene bajo la suela del zapato. Y el apóstol Pablo dice para los creyentes, aunque erais, antes de ser creyentes, esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La palabra de Cristo, hermanos. Y libertados del pecado. La verdad nos libera del pecado y ahora somos siervos, esclavos, pero de la justicia. Amén. Esclavos, pero de Dios, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Ya para ir terminando, hermanos. El mundo, Jesús vino al mundo para liberar a los pecadores perdidos. Amén. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y esta verdad los hará libres. El Señor vino, el Señor, quien es la verdad y la vida, vino al mundo para liberar a los pecadores perdidos. En la sinagoga de Nazaret, su pueblo, el Señor aplicó las siguientes palabras de Isaías a su ministerio, hermanos. Escuche bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Entonces, hermano, hermana, si usted es un verdadero discípulo, si usted ha conocido la verdad, entonces usted es libre. No tienen por qué seguir siendo esclavo de la depresión, de la tristeza, de los recuerdos, del ayer, de esa mocedad que ya pasó, de esa juventud divino tesoro que se ha ido para no volver. Algunos se deprimen por eso, hermanos, porque ya no pueden hacer lo que antes hacían, porque ya no tienen el vigor que antes tuvieron. Pero hermanos, en Cristo somos libres de todo eso. No tenemos por qué dejar que el pecado se enseñoree de nosotros y ser esclavos del pecado como el mundo lo es. Recuerdo que hace unos 3 o 4 años vino un hombre aquí, hermanos, aquí a este salón. Traía rapado aquí la cabeza, mire, rapado. Pero con el pelo ya como de unas 2 semanas de salir. Le raparon. Pero el pelo ya llevaba como 2 o 3 semanas de estar creciendo. ¿Y sabe qué tenía aquí, hermano? Una costura. ¿Usted ha visto dibujos, cómics de Frankenstein? Así, una costura así. Aquí, mire. Y vino aquí, oramos por él. Le dije, ¿cuándo te tuvieron que haber quitado esos puntos? Porque veo que donde te raparon para hacerle la sutura, veo que ya te ha salido bastante pelo. Hace 15 días me dijo. ¿Y por qué no has ido a que te los quiten? Es que yo vivo en la calle, me dijo. Mi familia me sacó porque soy alcohólico. Soy alcohólico. ¿Y por qué quisiera regresar con tu familia? Pues es lo que más deseo. ¿Y por qué no dejas el alcohol? Es que no puedo, no puedo. Miren, es gente que la cual el pecado se ha vuelto su señor, su dueño. Amén. Y no solo el alcoholismo, hermanos. La fornicación, el adulterio puede volverse el dueño de alguien. El robo, las mentiras, qué sé yo, hermanos. Pero el creyente ha sido liberado de todo eso. El creyente no es más esclavo del pecado. El Señor nos ha dado libertad. Para ir terminando, hermanos, quienes son libres en Cristo deben entender la amonestación que Pablo les hizo a los Gálatas. En un contexto en el que Pablo hablaba sobre ya no estar presos por la ley, hermanos, sino ser libres en Cristo, ser libres por la gracia. Pablo les dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud.
Estad firmes, hermanos, en la libertad que Cristo nos ha liberado. Hay muchos creyentes genuinos que están todavía batallando, hermanos, con algún pecado y todavía este pecado les derrota. Pero la Escritura nos dice que ya hemos sido liberados, que hemos conocido la verdad y que la verdad nos ha hecho libres. Amén. Pero hay muchos creyentes que aunque ya no son libres, son como la gallina de patio. ¿Sabe cómo son las gallinitas de patio, hermano, hermana? Recuerdo que allá mi abuelo en su patio tenía algunas gallinas y para que no se fueran, las amarraban 15 días con un cordelito en una pata y las amarraban a un palito de níspero o a un rosal o algo que no se moviera, una estaca, no lo sé. Y las gallinas tenían este cordel y sabían que caminaban y cuando este cordel llegaba a su límite, las regresaba. Fíjese, y se hacía esto por 15 días y después se le quitaba el cordel a la gallina. Pero ella, fíjese, aunque ya era libre de moverse, ella llegaba hasta donde había estado acostumbrada y se regresaba. Aunque ya no tenía el cordel, ya no se pasaba del límite. ¿Qué le parece? Hay muchos creyentes que están así, que creen que, ay no, yo nunca voy a poder vencer este pecado, hermano. No. La noticia para hoy es que el pecado no se enseñorea más de nosotros y el mandamiento es que debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Estar firmes. Pablo dice que no se muevan de su posición segura ante Dios. Amén. No nos movamos de la posición segura que tenemos delante de Dios. ¿Verdad? En ese tiempo Pablo lo decía a los Gálatas, el beneficio de vivir libres de la ley. Amén. Y vivir en la gracia, hermanos. Libres, la liberación de la maldición que pronuncia la ley, el legalismo sobre el pecador, hermanos, que ha realizado toda clase de esfuerzos infructuosos para alcanzar una justicia propia por medio de obras, hermanos, les será imposible. Hay que ser libres en la gracia de Cristo. Amén. No debemos estar otra vez sujetos. Se traduce mejor otra vez quedar bajo el peso de otra vez ser oprimidos a causa del pecado, hermanos, de asociarnos con el yugo del pecado. Yugo de esclavitud, dice ahí el apóstol Pablo, se refiere a ese aparato que se usaba para controlar animales domésticos, así como les digo de la gallina, hermanos. Pero también el yugo es un poste de madera que se pone sobre la nuca de los bueyes. Amén. Y que a los pobres bueyes les manda a caminar siempre al mismo paso, sin adelantarse, sin atrasarse. Los judíos se referían a la ley como el yugo de la ley, como una cosa buena y la esencia de la religión verdadera. Pero Pablo argumentó que para todos los que la seguían como camino de la salvación, la ley era un yugo de esclavitud, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, y con esto termino, dijo en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Acompáñame por favor. Mateo capítulo 11 y versículo 28. Gloria sea al Señor, hermanos. Es un versículo muy conocido por todos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor dice, llevad mi yugo, caminen igual que yo. Había una canción en inglés de un grupo de rock cristiano que se llamaba White Cross, Cruz Blanca, algo así. Eran unos hombres así peludos, hermano, así que daba miedo verlos, y gringones así. Pero este grupo tenía una canción linda, hermanos, de rock cristiano, dicen ellos,
pero recuerdo en mi juventud que había una canción linda que se llama Camina conmigo. Linda, hermanos. Y la voz del cantante de este grupo se prestaba para esa canción. Pero nos habla acerca de esto, hermanos. Caminemos junto con Jesús. Caminemos con Él, porque Él dice que su yugo es fácil, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y que promete hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria sea al Señor, hermanos. Recuerde, en Cristo hemos sido hechos libres. Para terminar, quiero que recuerde esto, hermanos. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Llévese esto hoy de aquí con usted, hermano, hermana. ¿Cómo sé que estoy en la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la señal? Número 1, permanecer en la palabra de Cristo. Esa palabra nos convierte en verdaderos discípulos. Y si somos verdaderos discípulos de Cristo, conoceremos la verdad. Y esa verdad nos lleva a la libertad en Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra santa, Señor. Bendito seas tú, Señor, porque nos has hecho libres, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer, Señor, en esa libertad con la que tú nos has liberado, amado Señor. Yo quiero permanecer en ti, Padre, no ser más esclavo del pecado. Perdóname, Señor, por las veces que he dejado que el pecado me venza, Señor. Ayúdame, por favor. Consciente estoy, Padre, lo sé y lo creo, que en la cruz del Calvario todos mis pecados han sido pagados y por ende todos mis pecados han sido perdonados. En el momento, Padre Celestial, en que yo te recibí como mi Salvador, ese pago se hizo efectivo, Señor. Gracias, tuya es la salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Ahora pues, Padre, reconozco que a veces flaqueo, que a veces he sido vencido por el pecado, pero en la mañana de hoy yo quiero rogarte que me des fortaleza, Señor, y que me ayudes a apropiarme de las promesas que tú me has dado hoy, de conocer la verdad y que esa verdad me hace libre y me da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.